Dios bendiga a cada uno, hermanos. ¿Cuántos están gozando? Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a la meditación de la palabra. Vamos a ver lo que Dios quiere transmitirnos en esta tarde. Y voy a pedir a los que traen la Biblia, le abran en el libro de Salmos. Libro de Salmos 139. Y estaremos leyendo del versículo 16 y 17. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Salmos 139, versículos 16 y 17. Dice así en el nombre del Señor Jesús: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Vamos a estar meditando del gran poder del pensamiento. Hasta dónde llega, qué consecuencias trae a pensar mal o pensar bien. En todo, amados hermanos, la calidad de la forma de vivir de la gente se basa a la forma que pensamos. Si alguien vive mal es porque piensa mal, si alguien vive bien es porque piensa bien. Entonces vemos cómo en todas las acciones, en todo lo que ha sucedido antes, ha sido un pensamiento de alguien. Siempre Dios se ha movido por medio de pensamientos, siempre preparamos las cosas, las pensamos, las meditamos y luego las ejercemos. Pero antes de hacer cualquier cosa, viene un pensamiento para preparar algo, para hacer algo. Y vemos cómo en el pasar del tiempo, mucha gente se convierte en lo que son sus pensamientos. Pero otras personas realmente luchan contra sus pensamientos negativos y llegan a tener la victoria como hijos de Dios. El poder del pensamiento, amados hermanos, si no lo controlamos, los pensamientos pueden desbaratar al ser humano, lo pueden apartar del camino, pueden hacer lo que cometa tantas cosas, porque cuando alguien está pensando algo, termina cometiéndolo por la mayoría de las veces. Dice la palabra, hermanos, cuando empezamos a leer el día que nos crió el Señor, Él mismo nos dijo cómo nos crió, cómo nos miró, y el salmista David exclama: cuán grandes, oh Dios, son tus pensamientos, y maravillosa la suma de ellos. Porque como todos los pensamientos de Dios son para bien en nuestra vida, dice la Biblia: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles a cada uno según sea su obra. Note, todo lo que Dios piensa de nosotros es para bien. Entonces, pero todo el que piensa mal de nosotros, ¿de dónde viene? Del diablo. Entonces, cuando vemos el día que Dios nos creó, note cómo todos nosotros en un momento tuvimos un encuentro con el Señor antes de nacer. Dice el salmista David: mi embrión vieron tus ojos. ¿Cuál es lo del Señor? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, o sea, como estamos, como soy, ya sea moreno, gordito, flaquito, pecosito, estaba escrito todo eso, pero antes de ser escrito, Dios lo pensó. Se imagina nuestro Dios pensando: ¿cómo voy a hacer al pastor Eduardo? Bueno, lo voy a formar, le voy a hacer que crezca chaparrito, que crezca con pelo de color café, voy a hacerlo con ojos cafés. Fíjense, cómo Dios antes de crearnos pensó en todas aquellas cosas, dice el salmista David, pero cuando estaba pensando, las estaba escribiendo. Eduardo le ponemos pelo café, nariz chata, boca gorda, piernas cortas, pecas. Dios pensó exactamente todo cómo me iba a formar, pero primero lo pensó, después lo escribió, y una vez que lo escribió me empezó a formar. Pero
antes de cada cosa que suceda, antes de cada acción, hay un pensamiento. Pero si ese pensamiento no es bueno, termina cometiendo una acción mala. Por eso Dios nos enseña que sometamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Dice el apóstol Pablo, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el poder que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo para doblegar cada pensamiento y llevarlo a la ¿qué? A la obediencia de Cristo. Porque los pensamientos, cuando no son buenos y son multiplicados, dice, maravillosa es la suma de ellos, hablando de los pensamientos de Dios que son buenos. Pero si hablamos de mis pensamientos, de sus pensamientos, la suma de muchas formas de pensar, o sea, si usted se pone a pensar mucho en algo, termina siendo eso. Dice por acá en Proverbios 23:7, Proverbios 23:7, dice la palabra en el nombre de Jesús, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, así como piensa usted, así es usted. Por eso dice el Señor, de lo que abunde el corazón, habla la boca. Si usted piensa en vanidad y es un vanidoso, puras vanidades va a hablar. Si usted es una persona rencorosa, puras cosas de amargura va a hablar con la gente. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca, porque esa es la multitud de sus pensamientos en su corazón. Así es usted. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer a alguien solamente con sus frutos? La palabra dice, por sus frutos se conocerán. Porque no se pueden sacar naranjas de un olivo. Imposible. Entonces, como hijos de Dios tenemos la oportunidad, hermanos, de poder llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, porque por naturaleza nuestros pensamientos no quieren obedecer a Cristo. Esa es nuestra naturaleza, somos carne, somos humanos, y no quieren someterse a la voluntad de Dios, y quieren hacer la voluntad de Dios como quieran. Pero se pueden imaginar a la persona que siempre piensa negativo, termina siendo una persona fracasada, porque así es sus pensamientos. Una persona que dice, no me va a ir bien, todo me sale mal, nunca voy a progresar, porque las cosas me salen mal, Dios ya no me ama, Dios me abandonó, las cosas se ponen peor cada día, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Entonces cuando el pensamiento de la persona es negativo, termina siendo así. Después dice, vamos al hospital porque ya está deprimido, ya está con una fuerte depresión, se le subió la presión muy alta, porque la multitud de sus pensamientos así lo formaron. O sea, esa persona se hizo así, porque cuál es la multitud de sus pensamientos en su corazón, tal es él, tal es él. Antes de que suceda algo en nosotros, ya lo estuvimos pensando mucho tiempo. Se puede imaginar ¿cuántas jovencitas o jovencitos o personas adultas dicen, estoy bien guapo, estoy bien guapo, estoy bien guapo, estoy bien guapo, está feo? Pero termina creyéndose que está bien guapo. Y se mira guapo. Y entonces ese pensamiento positivo que tiene de que está guapo a pesar que está feo, lo lleva a triunfar, a tener valor, tener carácter, de enfrentar cualquier circunstancia con cualquier dama que diga, estoy bien feo, no puedo con ella, no me va a aceptar porque mi pensamiento es que estoy bien feo. Entonces cuando alguien tiene un pensamiento positivo, le da autoridad y carácter a la persona para poder hacer las cosas. Pero cuando una persona, no, pues es que estoy muy flaco, no, hombre, y empieza a compararse con los demás. Voy a hacer comparaciones, mira qué bonito cuerpo tiene aquella persona, mira cómo estoy yo, a mí no me va a hacer caso, no me van a dar el empleo porque mira cómo estoy, porque ya estoy bien viejo, porque ya no tengo carácter, porque en la multitud de los pensamientos así se convierte y se convierte en un fracasado, Pero cuando los pensamientos que tiene la persona son para bien, amados hermanos, como son los pensamientos de Dios, que son los que tienen que habitar en nuestra mente, vamos a ir de victoria en victoria por medio de la sangre de Cristo. Entonces en Cristo somos más que vencedores.
Y el pensamiento que Dios nos dejó a nosotros es de que somos más que vencedores por medio de la sangre de Cristo. O sea, yo no tengo por qué decir que la vida me va a ir mal si tengo a Cristo. Yo no tengo que pensar que las cosas me van a salir mal porque tengo a Cristo. Si tengo a Cristo, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, tal vez mi pensamiento así soy yo. ¿Por qué mucha gente permanece enferma y enferma y enferma y no sana? ¿Por qué? Porque sus pensamientos es: no voy a salir de esta, ya me voy a morir, nada tiene solución, me dijo el médico que me va a morir. Entonces su pensamiento le lleva a pensar que se va a morir y se va a morir. ¿Cuál es su pensamiento? Así es. Tal es él. Entonces Dios nos enseña. Fíjense, hermano, aún los propios médicos, cuando van a tratar alguna enfermedad, por lo regular dan terapias físicas, pero terapias psicológicas también. Y eso lo aprendí de hace poco de un doctor que dijo, que nos mostró ciertas cosas, y dice: también vamos a tratar la forma de estado de ánimo que se encuentra la persona. Porque cuando una persona viene con un estado de ánimo derrotado, es muy difícil que haga efecto los medicamentos, que haga efecto las terapias, que haga efecto las cosas, porque el estado de ánimo, sus pensamientos son negativos y no van a permitir que suceda el milagro de lo que la ciencia quiere que suceda. Entonces tienen que tratar con la persona psicológicamente, de decir: todo está bien, todo va bien, todo va a salir bien, no se preocupe, no tenga temor, porque lo que estamos haciendo por usted es lo correcto, va a ver que va a haber cambio. Motivan a la persona para que piense positivo, que piense bien. Entonces, si esto lo reconoce el ser humano, porque realmente se dan cuenta que una persona sin fe fracasa en todo, no le va bien, se desanima de todo. ¿Y nosotros en qué vamos a confiar? ¿En qué? Nosotros, amados hermanos, Dios nos dio promesas en la palabra de victoria para vencer y enfrentar todas las circunstancias de esta vida. Nos enseñó a confiar en su palabra, y cuando confiamos en su palabra, entonces el Señor dice: tal es tu pensamiento, así eres tú. Si tú crees que esto va a pasar, esto no va a pasar. Si tú crees que yo puedo, es que puedo. Y Dios hace el milagro. Dios empieza a mover. ¿Por qué cree que hay tanta gente endemoniada y tanta gente engañada, tanta gente fracasada? Porque sus pensamientos no están basados en las promesas del Dios viviente. Se olvidan las promesas que Dios nos dejó, que es el camino a la victoria de todo cristiano, de toda persona. Tenemos promesas de victoria, tenemos promesas de salud, promesas de libertad, tenemos promesas de alegría, promesas de gozo. Nuestro Dios dice: el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Dios mismo nos advierte: mira, cuida tu pensamiento, cuida cómo piensas, porque si piensas negativo terminarás deprimido y terminarás destrozado a ti mismo. Piensa en las promesas que yo te dejé. El día que te convertiste a mí, yo te convertí a mí, dice el Señor. Eres más que vencedor por la sangre de Cristo. Dice la palabra: nadie te podrá hacer frente jamás, le dijo el Señor a Josué. Nadie te podrá hacer frente jamás. Ningún arma forjada contra ti prosperará, porque es la herencia de los santos. Note, Dios nos da promesas de protección, nos da promesas de salud, de libertad, de éxito, nos da promesas de gozo, de alegría, de una vida estable, de una vida llena de paz. Pero todo esto está basado a la forma que usted lo va a pensar. Si usted piensa que nació para disfrutar en esta tierra y después partir al cielo, ese es su pensamiento y así lo va a disfrutar. Todos nosotros, Dios nos dio un carácter que podemos, por un libre albedrío, determinar cómo quiero vivir en esta vida, cómo quiero pasar a la eternidad de esta vida a la otra. Si yo me dejo llevar por lo negativo de las personas, me voy a hacer como ellos también. No voy a ser como ellos.
Dice la palabra, no te juntéis con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus razones. ¿Por qué? Porque el hombre que se enoja mucho tiene un tipo de pensamiento negativo. Y si nos juntamos con una persona llena de enojos, o llena de vanidad, o llena de estrés, o llena de problemas en su vida, y no tiene ni fe ni esperanza en Cristo, nos va a convertir en lo mismo. Si nos juntamos con gente que es completamente negativa, vamos a terminar siendo negativos. Por eso dice el Señor, júntese con los que de corazón sincero invocan al Señor. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios, los hijos de Dios, todos los que son verdaderamente hijos de Dios, los que somos hijos de Dios verdaderamente, pensamos de una forma positiva, llena de victoria en Cristo. Cuando enfrentamos las circunstancias de la vida, las enfrentamos pensando en que Dios tiene un propósito perfecto en todo y no mengua nuestro carácter. Que en ocasiones el dolor, la tristeza, por los ataques del diablo, por la prueba, nos empiezan a poner un poco tristes, pero llega un momento que nos tenemos que sacudir. Como hizo el salmista David. David, por medio de los problemas que tenía, llegó a estar triste, llegó a llorar. ¿Por qué? Porque había hecho cosas malas y empezó a entristecerse, pero llegó el momento que se tuvo que sacudir. Dijo, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué voy a dejar que el diablo me mantenga entristecido? Porque aún he de adorar al Señor, dice. Porque aún he de adorarlo. Porque todo lo que es negativo, todo lo que viene de tristeza en nuestra vida, viene de parte del diablo, porque la tristeza mengua nuestra fe, venga nuestra confianza en Dios, mengua todas estas cosas. Entonces cuando venimos a la iglesia venimos tristes, ni aprendemos, ni ponemos atención, porque nuestros pensamientos nos están dominando, controlando, porque esa es la palabra. Tal como son sus pensamientos en su corazón, tal es él. Así es. Si usted conoce a alguien y no se da cuenta cómo vive, cómo habla, cómo actúa, así es la persona. Pero no es para que se quede así. No es para que viva así. Por eso tenemos que llevar sus pensamientos a la obediencia de Cristo, para que abrace las promesas del Señor y entonces viva de victoria en victoria en esta tierra y enfrente con todo gozo y con pensamientos de victoria en Cristo todas las circunstancias que tengamos por enfrente. Cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier tristeza, cualquier cosa que suceda, lo vamos a enfrentar con alegría, sabiendo que Dios tiene un control pleno sobre todas las cosas. Y decir, ¿por qué voy a andar enlutado por la opresión del enemigo? Todos en algún momento hemos enfrentado hasta la misma muerte, hermanos. En este tiempo de pandemia, muchos se enfrentaron, tuvieron un encuentro con la misma muerte, atendieron la muerte. Confiamos en el poder de Dios, en la gracia y la misericordia de Dios. Entonces nuestros pensamientos, ¿qué eran? De victoria, de autoridad, de poder que tenemos sobre las huestes del diablo. Nos llenamos de poder, que Dios nos dio poder para arrollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada nos hará daño. Nuestros pensamientos es de victoria. Pero cuando mis pensamientos son de derrota, hasta cualquier espíritu inmundo, pequeño, el más chiquillo, el más débil, revuelca a cualquier persona. Revuelca, la mantiene con pensamientos negativos, con pensamientos de desánimo, de desesperanza. Pero el Señor dice, Señor, tú sabes por qué me quitaste esto, tú sabes por qué me está pasando esto, porque tú tienes pensamientos para mí de bien y no de mal. Si estoy viviendo algo, tú ya sabes lo que va a pasar en mi vida, pero iba a pasar para algo bueno en mi vida, porque tienes cosas mejores para mí. Dios cierra una puerta, pero abre otra. ¿Por qué? Porque si mis pensamientos negativos me cerraron la puerta de bendición, tenemos que recordar que dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles a cada uno según sea su obra, o sea, según como vivimos, según como pensamos, según como actuamos. Y yo pienso de una forma positiva, glorificando a Dios, sirviendo a Dios y confiando en sus promesas, terminaré siendo un hombre de victoria y de éxito en esta tierra, y después pasar al cielo con gozo en el corazón.
saber disfrutar las cosas que vivimos, no dejar que el pensamiento nos arruine. Es algo maravilloso, hermano. Por eso dice la palabra, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, llenar el pensamiento de que todo lo que voy a hacer para Dios o lo que voy a hacer para alguien, hacerlo con amor. Me llena de un carácter, de un pensamiento positivo, y entonces me mantengo lleno de fuerza espiritual, lleno de deseo de seguir honrando a Dios, de deseo de leer la Biblia, de deseo de seguir sirviendo y honrando a Dios. Porque las cosas las empiezo a hacer con amor, con amor. Cuando usted esté en su trabajo, hermanos, haga las cosas con amor. Ármese de ese pensamiento de victoria. Señor, gracias por el trabajo que tengo, gracias porque me diste a un patrón o me diste a un gerente que es insoportable, pero gracias, Señor, por ese gerente o ese patrón insoportable, que estás perfeccionando mi carácter, mi paciencia. Es mirar lo bueno de lo que Dios está haciendo en cada situación y circunstancia. Porque si yo me dejo controlar con mi pensamiento negativo, va a ver, me la va a pagar, mejor le renuncio al trabajo, ¿para qué sigo aquí? Yo no nací para que me traten así, mejor renuncio. Y renuncian y andan batallando, que no tienen que comer, que no tienen para gasolina, que no tienen para esto, que no tienen para nada. Porque un pensamiento negativo lo llevó a renunciar, en vez de soportar y disfrutar las cosas que está haciendo. ¿Cuánta gente, hermanos, se separa, se divorcia, destruye su vida? ¿Por qué? Porque el mismo orgullo, el pensamiento negativo lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Es decir, ¿sabes qué? No estamos hechos el uno para el otro. Nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, porque no estamos hechos el uno para el otro. Tus pensamientos son unos y los míos son otros, y es cierto. Pero si los dos tienen pensamientos en Cristo, están hechos el uno para el otro. Porque el único que tiene poder para poder darnos la victoria es Cristo. Miren, hermanos, sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida es un desastre. Nuestra vida está llena de cosas negativas. El rey Saúl, hermanos, antes que fuera ungido como rey, dice la palabra, cuando habló el profeta Samuel con él, mira, acuérdate, Saúl, que eras pequeño tú a tus propios ojos. Saúl era un hombre acomplejado, que aunque estaba grandote, fuerte, atractivo, aún así, ni por tener una apariencia, ni una fortaleza, él se sentía como que decía, como que yo mero soy. Se sentía pequeño a sus propios ojos. Porque los pensamientos de Saúl eran acomplejados. ¿Qué puede decir Saúl? No, pues sí, estoy grandote, pero nadie me quiere porque estoy corpulento, grande. Se buscaba tantos errores. Pero cuando llegó la unción de Dios, dice la palabra, Saúl, te voy a ungir. Cuando recibas el Espíritu Santo, haz todo lo que te viene en mano. Y cuando recibió el Espíritu Santo, dice, fue mudado a otro hombre. Saúl ya no estaba acomplejado, Saúl estaba lleno de victoria. David, amados, después que lo sucedió, que Dios desechó a Saúl porque dejó que los pensamientos negativos lo asaltaran. Pero la presencia de Dios en Saúl lo llevó a Saúl tener poder, autoridad, carácter, victoria, a pesar que era un hombre acomplejado, grande, fuerte, atractivo, pero acomplejado. Llegó el Señor a su vida, hermanos, y cambió su carácter, cambió su vida, se llenó de victoria, pero una vez más, con el libre albedrío que tenía Saúl determinó desobedecer a Dios y volvió a ser pequeño a sus propios hijos, que tenía celos y tenía envidia de un pastor de ovejas. Tenía celos, envidia, pero él era el rey, pero tenía envidia, tenía celos, se dejó llevar por sus pensamientos. ¿Y qué terminó siendo? Dice la palabra que el Espíritu Santo, que Dios mandaba un espíritu inmundo para que lo atormentara de día en día. Un espíritu inmundo, note, hermano, que los pensamientos negativos atraen demonios a la vida del ser humano.
¿Para qué? Para hacerlo pensar que se va a morir, que le está pegando alguna enfermedad grave, que le está dando una cosa, que le está dando lo otro, y que llega un demonio a atacar nuestros pensamientos para que ese pensamiento me lleve y me someta y me deprima, y me olvide las promesas de Dios. Pero amados hermanos, cuando nosotros tenemos las promesas del Señor, Dios nos dice: mira, yo te escojo a ti no por tu preparación, sino porque sé que lo puedes hacer bien, porque sé que me crees. Cuando el Señor escogió a David en vez de Saúl, Dios le dijo, Samuel le dijo al papá, los hermanos: mira, Dios no ve lo que ve el hombre, Dios mira el corazón. David no era un hombre de guerra, David no estaba preparado como rey, David era un pequeño niño, pero era obediente a Dios, era obediente a sus padres. Y Dios le dijo: mira, Samuel le dijo de parte de Dios: Saúl, Dios se ha provisto un rey más digno que tú. Y escogió un pastor de ovejas, porque las cosas no suceden como yo quiero, hermano, sino suceden como Dios desea. Dios escudriña la mente y el corazón. Y si usted tiene un corazón obediente, una mente obediente al Señor, que lucha por llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Dios lo va a escoger, lo va a tener por digno para hacer cosas grandes para Dios, cosas grandes para Dios. Pero si usted se enorgullece aún teniendo la oportunidad de tener pensamientos de victoria, de gozo y de bien, porque Dios dice: mira, yo tengo pensamientos de bien. Y el salmista David, cuando estaba hablando con el Señor, dijo: cuán maravillosos son tus pensamientos. ¿Se puede imaginar cómo se gozaba David, hermanos? Dice la palabra, hermanos: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Una exclamación de gozo, porque sabía David que Dios jamás va a pensar en hacernos mal, que Dios en ningún momento va a querer tenernos mal. En ningún momento Dios nos trajo a esta tierra, amados hermanos, para hacernos un daño. Por eso David decía: cuán maravillosos son, mi Dios, tus pensamientos. Dice: cuán grande es la suma de ellos. Porque mientras más escudriñamos el carácter y la mente de Dios, nos damos cuenta que Dios me ama por encima de lo que yo pueda pensar o de lo que el diablo me pueda poner en la mente. Dios me sigue amando. Y Dios lo sigue amando a usted. Pero tiene que cuidar su pensamiento. Tiene que cuidar lo que el diablo le ponga en la cabeza. Tiene que cuidar sus amistades. Tiene que cuidar con quién habla, con quién platica, con quién se mira, a quién escucha. Porque si sus pensamientos son negativos, usted será como sus pensamientos. Qué maravilloso es Dios, que nos advierte el gran peligro, pero la gran victoria, el gran poder que tenemos en un pensamiento de victoria, en un pensamiento en el cual nos damos cuenta que lo que Él prometió todo es verdad. No se goza, hermanos, como se gozó David, como me gozo yo, que sé que son maravillosos los pensamientos de Dios. ¿Cuánta gente se la pasa pensando: es que me pasó esto porque Dios me está castigando, me está azotando, me lo merezco, me voy a morir si Dios... Dice Dios: mira, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien, para darte lo que tú quieres, lo que mereces. Y si usted piensa confiando en las promesas de Dios, te va a recibir ese gozo de alegría, esa paz en su corazón, y usted va a disfrutar lo que hace en esta tierra, y va a disfrutar principalmente lo que hace para Cristo. Cuando viene a la iglesia lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son de victoria, son positivos, son de gozo, son de bien, sabiendo que servir a Dios son cosas buenas, y que glorificar a Dios son cosas maravillosas, y que en ningún momento Dios está pensando hacernos un mal. Las consecuencias de nuestros pecados son reales. Las consecuencias de nuestros pensamientos son reales. Cada uno se castiga a sí mismo, porque Dios tiene en su palabra que tal y como es nuestro pensamiento, así terminamos siendo. La gente se convierte en lo que piensa. La gente se convierte en lo que es. ¿Cuánta gente, hermanos,
después de repetirle tantas veces lo que puede pasar en sus vidas, y lo que hay en su mente termina sucediéndole, luego dicen, me lo profetizó y me sucedió. No, porque sus pensamientos así los traía. Me van a atropellar, 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 y de repente ni se fijó cuando pasó una calle y lo atropellaron. Yo sabía que iban a atropellar. No, porque la multitud de sus pensamientos se convierte a esa persona en eso, y le sucede eso cuando no honra al Señor, cuando no sirve a Dios. Porque esa es la palabra, lo que el impío teme, le vendrá. ¿A quién le dice? A los impíos, pero no a los que confiamos en el poder, en la gracia y en la misericordia de Dios. Los que confiamos en el amor del Señor, los que luchamos por honrar a Dios, los que luchamos por mantener este pensamiento en la obediencia de Cristo. Dice, todo lo que hagas le saldrá bien. Bienaventurados soy, dice la palabra. Si guardas mis mandamientos, pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Pero lleva tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Cuida tus pensamientos de cosas negativas. Cuida tus pensamientos. Cuida con quién te juntas. Cuida a quién oyes, a quién escuchas. ¿Por qué? Porque te puede convertir en lo mismo. Una persona deprimida, acabada, destruida, destrozada. Yo me puedo imaginar a Saúl, hermanos, fuerte, como dice la palabra, que sobrepasaba en la estatura a todos los demás soldados. ¿Se puede imaginar? Si de por sí los soldados son grandotes y fuertes, dice la palabra que Saúl sobrepasaba, en el hombro le llegaba el más grande de los soldados. Eso le sobresale un montón, fuerte y de hermoso parecer, dice la Biblia. Pero estaba complejado. Tenía problemas sentimentales, no le hacían caso y se dejaba engañar por todos los pensamientos negativos de qué sirve que estoy grandote, fuerte, igual, si nadie me hace caso. ¿De qué sirve que yo esté así? ¿De qué sirve que esté preparado, que tenga escuela, que tenga títulos, si en ninguna parte van a dar trabajo? Porque no sé por qué, pero ya a lo mejor me van a dar trabajo, a lo mejor y esos pensamientos tenía Saúl, pensamientos negativos y de derrota. Pero cuando llegó el Señor a su vida, cuando llegó el Espíritu Santo, todo cambió. Así, en un momento, todo cambió. Así que, ¿cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Lo tienen, lo tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro pensamiento. Cuidar los pensamientos de otros a mi vida. Que jamás me acepte que me digan que soy un derrotado. Jamás aceptar algo que sabemos que no viene del pensamiento de Dios. Porque los pensamientos de Dios siempre son ¿qué? Para bien y no para mal. Porque Dios es amor. Y Dios jamás, en su gran amor y en su gran misericordia, nos va a dañar así porque sí. ¿Que azota? Sí. ¿Que castiga? Sí. No nos va a dañar. No nos va a dañar. Aún inclusive, dice la palabra en Santiago, que cuando vienen las tentaciones, uno es atraído y seducido y después cometemos el pecado. Pero en medio de la tentación, dice la palabra, Dios da la salida. O sea, Dios dice, mira, te conozco que eres perverso, pecador, eres inmundo de pensamientos vanos. Pero sabes una cosa, cuando te venga la tentación, te voy a dar la salida. ¿Pero qué tenemos que usar? El pensamiento. Mira, Señor, ¿cuál es la salida? ¿Cómo puedo salir? Y la salida, ¿sabe qué es? Cristo, sus promesas, la victoria que tenemos, que no nacimos para ser unos fracasados espirituales, no nacimos para ser unos donadies espirituales, que nacimos para cosas grandes para Cristo, que Dios nos formó para hacer cosas maravillosas en Cristo. Dios nos ha hecho para ser como Él, no como el diablo piensa que somos. ¿Cuántos se gozaron? ¿Entendimos el mensaje de Dios? Entonces, si usted quiere darle gracias a Dios y decirle, Dios, aquí estoy dándote las gracias porque has hecho cosas maravillosas en mi vida y las que seguirás haciendo todavía. Es algo maravilloso confiar en nuestro Dios. Es algo maravilloso, hermanos, saber las promesas que tenemos y que poder llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Se puede poner sobre sus pies y se desea pasar al altar. El altar está abierto para que diga, Dios, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque de aquí en adelante estudiaré, conoceré tus promesas, las abrazaré en mi vida
porque soy más que vencedor, dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.